Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Damos muchas gracias a Dios por este privilegio de regresar a las ondas del radio para continuar con el tema que nos ha ocupado las últimas 2 semanas, y esto es la venida del Señor y la verdad sobre ello, porque hay muchas enseñanzas que se han torcido, y esta es una de ellas, por cierto, que se han torcido y han dado otra explicación diferente a lo que relata la palabra de Dios. Y me refiero muy particularmente a la realidad sobre el rapto. Este libro lo escribió nuestro anciano precisamente para aclarar lo que la palabra del Señor enseña en comparación con lo que se enseña comúnmente acerca del regreso del Señor. Y ha habido confusiones grandes y ya de muchos años, algunos años, porque esta doctrina se ha convertido en algo que se ha aceptado con los ojos cerrados. Pero cuando lo vemos a la luz de la palabra, podemos mirar la incertidumbre y el error de cuántos pasajes bíblicos que se han mal interpretado. Antes de continuar, le pido que me acompañe. Vamos a pedir a Dios su dirección en esta mañana para que el Señor unja nuestros labios, nuestros oídos, que podamos conectar y entender lo que Dios quiere que quede claro en nosotros. Padre mío, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por este nueva oportunidad que nos da, Señor, este nuevo privilegio de regresar a las ondas de este radio, Señor, para compartir con mis hermanos, con mis amigos, Señor Jesús, todo radio escucha que llegare a escuchar este mensaje y los demás mensajes que se transmiten en esta radio. Te pido, Señor, que abras el entendimiento, que abras el interés de cada uno, para que podamos, Señor, conectarnos contigo. Tú eres la sabiduría, tú eres la ciencia, el ser. Todo lo eres tú, Señor, y de ti viene la aclaración, la luz, para entender lo que con nuestro entendimiento no logramos entender. Tienes que ser tú el que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para entender, Señor. Te rogamos, te suplicamos, en el nombre de Jesucristo, en tu santo nombre, que obres, Señor, en nosotros, que podamos entender esta verdad tan importante y tan aplicable a estos tiempos en los que estamos viviendo. En el nombre de Jesucristo. Y gracias por el privilegio, Señor. Amén y amén. Hemos estado tocando el tema que escribió nuestro anciano en su libro titulado La realidad sobre el rapto. La realidad sobre el rapto. Y hemos tocado algunos puntos y queremos seguirlos visitando, seguir tocando para aclarar. Y le pido por adelantado, si alguien se queda inconforme o confuso o no entiende alguna cosa, por favor marque el número que se comparte al final de cada programación para que llame y pregunte o aún que declare su opinión sobre lo que se está transmitiendo, muy particularmente en su programa Alumbrando Nuestro Camino, con su servidor Felipe Nava, aquí con nuestro pastor Efraín Valverde III. La vez anterior nos quedamos en la página 16 del libro La realidad sobre el rapto. Dice en la página 16 y el capítulo intitulado Torciendo las Escrituras. Seguimos con esta importante lectura y ojalá que los que escuchan que pongan gran atención para anotar citas, para usar el pensamiento propio cada quien para que pueda Dios alumbrar su entendimiento con estas explicaciones a la luz de la palabra, por supuesto. Torciendo las Escrituras. No sería imposible citar en este breve escrito todas las escrituras que torcidamente se usan para tratar de probar la teoría del rapto misterioso y sus agregados. Una de las más favoritas es la de la ira. La leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 9,
ya antes citada y explicada. Otra vez, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis 3:10. Déjeme, lo vuelvo a citar. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de tentación que ha de venir a todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis 3:10. Esta, al ser leída de acuerdo con el contexto general de la palabra de Dios, es una promesa maravillosa de protección para el verdadero cristiano en medio de la tribulación. Leyéndola detenidamente podemos ver que en ninguna forma provee una base para creer por ella en un rapto misterioso preliminar a la segunda venida del Señor Jesús. No está ofreciendo una salida, un escape, una desaparición del Hijo de Dios antes de la venida visible del Señor Jesucristo. Otra es para que vosotros, o porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:2. Este texto es usado por el futurismo precisamente tratando de probar que el Señor se roba a la iglesia en el rapto, lo cual repetimos que es inconsistente y absurdo. Todo lo que hay que hacer para entender la verdad del mensaje aquí es leer el párrafo completo. Haciendo tal cosa encontramos que la figura implicada allí no es la de robar, sino la de encontrar a muchos desaprevenidos. Fijémonos la explicación, lo repito. Todo lo que hay que hacer para entender la verdad del mensaje aquí es leer el párrafo completo. Haciendo tal cosa encontramos que la figura implicada allí, en ese texto citado que acabamos de leer, no es la de robar, sino la de encontrar a muchos desprevenidos. Explica luego que estos no son los hijos de luz, sino el mundo impío a los cristianos, o más bien el mundo impío y los cristianos descuidados. A ellos viene como ladrón de noche. Pues es contradictorio el pensar que el Señor viniere a robarse su propia iglesia, la cual por su parte vive precisamente esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Esto lo encontramos en Tito 2:13. Mas habiendo tenido aceptación ya como una verdad, la revelación sobre el rapto misterioso ha sido usada como una base especial por los originadores y propagadores del futurismo para dar cuerpo a las demás teorías con él conectadas. Por principio de cuentas, este mensaje produce una atracción psicológica tremenda al ofrecerle al cristiano la promesa de que será librado de toda clase de tribulación aquí en la tierra. Mas para fin de poder ofrecer tal promesa, los futuristas convirtieron la 70ª semana de la profecía de Daniel. O sea, esa la encontramos en Daniel 9, 24 al 27. En una semana de 7 años literales. Dentro de esta semana empacaron, podemos decir así, todos los terribles cumplimientos proféticos precursores de la segunda venida del Señor. Más particularmente los que están señalados tanto en las escrituras antes citadas.
como también en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 10 y en Apocalipsis 4, 1 en adelante. Se enseña entonces que esa es la semana de 7 años literales de la grande tribulación, durante la cual los santos raptados, entre comillas, ya no están aquí en la tierra. Es lo que se enseña con la enseñanza torcida de la teoría del rapto. Mas al hacer tal conclusión, los futuristas se encontraron con un gran problema. Este fue qué hacer con el largo periodo de tiempo que le resultó entre el fin de las semanas 69 y el principio de la semana 70. Este problema lo resolvieron con otra revelación, entre comillas, más absurda aún, pues determinaron que el reloj de Dios se paró. Fíjese, se le descompuso al Señor, yo creo, su reloj, de acuerdo a estos enseñadores. Se paró desde el año 70 de la era cristiana y que no vuelve a andar hasta que se verifique el rapto misterioso. Qué absurdo, qué fuera de orden está esta declaración de parte de los que así lo creen y lo enseñan. Con esta increíble y atrevida conclusión, nada de lo que ha pasado en todos los siglos ya transcurridos hasta el día de hoy tiene que ver, según el futurismo, con las escrituras proféticas mencionadas, pues todo se cumple hasta y dentro de esa semana. Nada se cumple antes del rapto misterioso, pues el reloj de Dios o el reloj del tiempo de Dios está parado, según ellos. Así que, de acuerdo con las interpretaciones antes mencionadas, ninguna de las grandes señales del último tiempo, ni ninguno de los portentosos acontecimientos modernos que estamos hoy viendo y viviendo tiene que ver con las escrituras proféticas antes citadas. ¡Qué ideas tan más absurdas! Pero con todo y eso, son hoy multitudes de protestantes cristianos los que creen tanto a estas cosas como a otras muchas interpretaciones torcidas y fantasías semejantes. La realidad es que las mentes de muchos de ellos no están libres para poder creer a lo que dice la palabra de Dios en sí, sin agregados ni conceptos prefijados. En cambio, han sido seducidos y sujetos para creer y aceptar aún ciegamente a lo que las mentes de sus respectivos superiores o líderes espirituales les enseñaren, aunque ello tuviere en contra de la misma palabra de Dios. Les recomiendo, hago este intervalo para recomendarle que se haga de este libro de estudio. Está compactado, no son muchas hojas, pero tiene lo suficiente, el extracto suficiente para que entendamos lo que aquí se explica y lo que dice la palabra de Dios sobre este acontecimiento tan necesario de entender. Seguimos con la página 19 y el título del siguiente capítulo es Algunas de las señales innegables. En vía de información y con el deseo de que más de algún cristiano sincero pueda ver lo erróneo y aún lo absurdo de muchas de las interpretaciones proféticas del futurismo, cito a continuación algunas de las grandes señales y acontecimientos de prominencia mundial que para el futurista no tienen ningún significado profético. Estos acontecimientos son ahora tanto de los siglos pasados como también de los últimos tiempos. Primeramente está el hecho histórico innegable de la muerte de más de 70 millones de mártires cristianos desde Esteban hasta hoy. No sé si escucharon la cantidad, 70 millones de mártires cristianos desde Esteban
el primer mártir hasta hoy. La gran mayoría de estos han sido víctimas de la mujer sentada sobre una bestia bermeja, Apocalipsis 17, 1 al 6. Está también el inicio en el siglo VI, sexto, y resurgimiento de la religión maometana, el Islam, que para estas fechas reclama cerca de 1 billón de seguidores y que al presente ha tomado un lugar prominente en los acontecimientos mundiales. Otra señal. Una vez más lo repito, está también el inicio en el siglo VI y resurgimiento de la religión maometana Islam, para estas fechas reclama cerca de 1 billón de seguidores y que al presente ha tomado un lugar prominente en los acontecimientos mundiales. Está el histórico y para este tiempo bien conocido movimiento de la Reforma Protestante, que tuvo sus principios en el siglo XV y cuyos efectos cambiaron radicalmente el curso del cristianismo. Por otra parte, está el resurgimiento de los ideales marxistas, conocidos como el comunismo, iniciados a fines del siglo XIV, que de igual manera han tenido también de afectar el curso de la historia de la civilización entera del siglo XX. Para finales del pasado siglo, una tercera parte de la población del mundo ha sido influenciada por el comunismo ateísta. También, precisamente a fines del mismo siglo XIV, aparecieron otras grandes señales de influencia universal, cuyos efectos entre el pueblo de Dios son innegables. El derramamiento del Espíritu Santo en conformidad con la profecía de la lluvia tardía, que leemos en Joel 2, 32 y 33. Y la iniciación del movimiento sionista, que produjo a su tiempo la señal suprema de los últimos tiempos, como lo es el restablecimiento del moderno Estado de Israel en 1948. Esto cabe mencionar, por cierto, fue presidido por el macabro Holocausto. Como a continuación de la misma señal está la Guerra de los 6 días, que trajo como resultado el retorno de la ciudad antigua de Jerusalén a manos de sus legítimos dueños, el pueblo judío. Están también las 2 guerras mundiales del siglo XX y la fantástica multiplicación de la ciencia, que ha producido a su vez el espantoso monstruo de las armas termonucleares ya mencionadas antes. Los datos antes descritos en forma breve son solamente para dar al lector una idea general del cuadro profético universal, pues sería imposible el mencionar aquí todas las señales y los acontecimientos portentosos que innegablemente tienen que ver con el cumplimiento de las profecías. Pero hay multitudes de cristianos que no pueden ver una verdad tan clara. En cambio, sí han podido creer a un mensaje por demás absurdo, como lo es el que enseña que el reloj de Dios, del tiempo de Dios, está parado hasta que venga el rapto. Eso sí lo creen, pero todos los señales que ya tuvieron lugar en este último tiempo, eso no lo creen, no lo ven, no lo conectan, no lo asocian con el último tiempo, para que veamos qué tan fuerte está la influencia enemiga de la verdad de Dios. Por eso es importante el que sepamos, el que nos demos cuenta de la verdad de
estos tiempos para no estar en tinieblas, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 5. Mas vosotros no estáis en tinieblas, que seamos contados entre esos vosotros. Es desesperante el ver cuán fácilmente han podido creer a las fantasías cristianas del futurismo y en cambio no pueden ver las innegables señales tanto históricas como contemporáneas. Las fantasías cristianas, el siguiente capítulo. Y hablando precisamente de las fantasías cristianas, no podemos menos que mencionar las multitudes que están esperando hoy la aparición sobrenatural del anticristo como un superhombre de carisma suprema. Este personaje poderosísimo que según las teorías del futurismo es un engendro especial de Lucifer, tendrá según ellos de aparecer enseguida del rapto para controlar el mundo y para engañar a los judíos. Fíjese, hasta no sé qué da el aún recitarlo, que se pueda creer tal cosa tan absurda. La verdad es que no pueden realizar que el anticristo ya ha estado y está presente. Lo dijo el apóstol Juan, Primera de Juan 4:3, si quiere anotar, leerlo. Y que es nada menos que el mismo Satanás, el Dios de este siglo, como lo dice Pablo en 2 de Corintios 4:4. Juntamente con este anticristo de la fantasía está otro semejante, y esta es la de la marca literal de la bestia con el número 666 durante la semana de la tribulación. En tiempos pasados se enseñaba que la marca iba a ser puesta con tinta indeleble y últimamente que con rayo láser. Y aquí no está incluido en el libro, pero ya se agregó otra. Aparte del rayo láser, ahora es con la chip en la mano derecha ahora las chips es la marca literal de la bestia. Fíjese, va cambiando conforme a la evolución de la ciencia, de los cambios que siempre la mentira ha dado. La verdad nunca cambia, la mentira es cambiante de continuo. No pueden entender que la marca en la frente es realmente la influencia en las mentes por medio de la bestia, la cual es a su vez el sistema político y religioso de la civilización misma. Déjenme, vuelvo a leerles esa porción. No pueden entender que la marca en la frente es realmente la influencia en las mentes de la bestia. O sea, esa marca de la bestia es el trabajo del mismo Satanás en influenciar las mentes con el error, con la mentira, la cual es a su vez el sistema político y religioso de la civilización misma. La actitud descrita es otra prueba más de la confusión que produjo el anticristo, el futurismo, pues por una parte están anunciando todas estas fantasías cristianas y a la misma vez enseña que la iglesia no tiene nada que ver con ellas porque se va a desaparecer antes en el rapto. Si la iglesia no tiene parte alguna en lo dicho, ¿qué caso tiene entonces el hacerle tanta propaganda y darle la tremenda importancia como le dan a todo ello los futuristas? La ganancia que el engañador ha tenido a raíz de todas estas enseñanzas proféticas torcidas ha sido que un gran segmento del cristianismo se ha adormecido espiritualmente, pues hoy caminan muchos en un sopor espiritual de muerte, confiando precisamente en la promesa ilusoria de que estamos llamados para no sufrir tribulación, porque antes de ella nos vamos en el rapto. Mire lo que piensan las mentes influenciadas por estas enseñanzas torcidas.
Inclusive viven creyendo que la iglesia está llamada para estar aquí rodeada de toda clase de bendiciones y de felicidad. Pero no solamente las de carácter espiritual, mas también físicas y materiales. Muchos creen y enseñan aún que el que no tiene todas o todos estos beneficios es porque no tiene fe o porque no está bien con el Señor. Ve cómo se le agregan mentira tras mentira. Es increíble, repito, el ver cómo pueden ignorar las advertencias, la vida y el ejemplo de dolor y aún del martirio del mismo Señor Jesús y de sus discípulos, pues las páginas de todo el Nuevo Testamento, como también las de la misma historia de los siglos, están teñidas con la sangre de los santos que han amado al Señor hasta la muerte. Mas aparte de ignorar la verdad citada, el futurismo enseña inclusive que la tribulación es para los que no se fueron en el rapto, entre comillas, los cuales podrán ser salvados por su propia sangre durante 7 años de la semana de la tribulación. Y las versiones nuevas dicen de la gran tribulación, para hacer diferencia entre la tribulación regular y la grande tribulación, de la cual nos está explicando el pastor Valverde Sr. aquí. Esto último no es solamente algo absurdo, más aún una blasfemia ante el Señor, pues cualquier cristiano sincero reconoce que únicamente la sangre del Cordero tiene poder para salvar al humano pecador. Quien quiera que éste fuere en el tiempo o en el lugar donde estuviere. Déjeme vuelvo a leer esa parte. Pues cualquier cristiano sincero reconoce que únicamente la sangre del Cordero tiene poder para salvar al humano pecador, quien quiera que éste fuere, y en el tiempo o lugar donde estuviere. Cabe el mencionar aquí también otro de los mensajes dañinos y ponzoñosos que el futurismo ha inculcado en las mentes de muchos cristianos para perjuicio de sus almas. Esta enseñanza consiste en apropiar todas las bendiciones de la Biblia para la iglesia y en cambio poner todas las maldiciones para Israel. Y esto muy particularmente en la inventada semana de los 7 años literales de la grande tribulación o la gran tribulación de los futuristas. Este razonamiento, por cierto, alimenta y acrecenta el espíritu diabólico del antisemitismo que de por sí ha prevalecido ya en la iglesia entre los gentiles por 19 siglos. Creo que debo de repasar nuevamente este párrafo para que quede claro. Cabe el mencionar también aquí otro de los mensajes dañinos y ponzoñosos que el futurismo ha inculcado en las mentes de muchos cristianos para perjuicio de sus almas. Esta enseñanza consiste en apropiar todas las bendiciones de la Biblia para la iglesia y en cambio poner todas las maldiciones para Israel. Y esto muy particularmente en la inventada semana de 7 años literales de la gran tribulación de los futuristas. Este razonamiento, por cierto, alimenta y acrecienta el espíritu diabólico del antisemitismo que de por sí ha prevalecido ya en la iglesia entre los gentiles por 19 siglos. Qué verdades tan ciertísimas
y tan, creo yo que fáciles si tienes el corazón prefijado para prestar tu mente a la verdad de Dios. No te va a ser difícil entender cuando prestemos nuestra mente para que Dios nos ilumine nuestro cerebro y podamos entender claramente qué es lo que Dios promete a sus hijos. No haber tribulación, eso es un absurdo, eso es un insulto. Ya lo hemos mencionado anteriormente en algunas programaciones. Eso sería un insulto para los que están ofreciendo sus vidas actualmente por el Evangelio. El decir que no van a pasar por tribulación es algo tan insultativo a ellos, y que aquí se puede propagar eso porque no ha llegado todavía físicamente, pero viene. Por eso es importante estar preparados, mi hermano, mi hermana, con estos datos, con este entendimiento, para preparar nuestra mente, nuestro corazón, y que el Señor nos proteja en ese momento que nos ha de probar el Señor en formas que no hemos conocido. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que atentamente escuchan estas verdades, y que el Señor les dé el que podamos todos juntos ir aprendiendo y entendiendo para servir al Señor de una forma mejor. De eso se trata todo este entendimiento, todo este ejercicio de estudios de la palabra de Dios. Dios sea con cada uno de ustedes, y regresamos, Dios mediante, la semana entrante con lo que sigue, la parte que sigue de este tema, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios los bendiga y sea con ustedes, en nuestro deseo y nuestra oración.